El exorcista, el comienzo. La película comienza con un sacerdote aterrorizado en un antiguo campo de batalla lleno de cuerpos de soldados muertos. El sacerdote llega al cadáver de otro sacerdote e intenta quitarle de la mano un pequeño ídolo demoníaco de la cabeza de Pazuzu. El sacerdote muerto vuelve brevemente a la vida e impide que el sacerdote vivo lo tome. La cámara retrocede para revelar que todo el valle está lleno de soldados muertos, muchos de ellos crucificados cabeza abajo. Luego en Egipto, en 1949, el joven padre Lancaster Merrin se tomó un año sabático de la iglesia y se dedicó a la arqueología como lucha con su fe destrozada. Merrin es arqueólogo en El Cairo, cuando un coleccionista de antigüedades llamado Semelier se le acerca y le pide que vaya a una excavación británica en un valle llamado Derati, en la región de Turkana en Kenia. Semelier le pide a Merrin que recupere una antigua reliquia de un demonio, que se cree que está en la iglesia, antes de que los británicos puedan encontrarla. La reliquia es la pequeña cabeza del ídolo Pazuzu. Merrin acepta y viaja al sitio de excavación. A él se une el padre Francisco. Merrin también conoce al jefe de excavadoras, un hombre brutal llamado Jefferies con forúnculos visibles en la cara. Y conoce a Sara, una doctora. Merrin es testigo de cómo un excavador sufre inexplicablemente un ataque. Merrin, Francis y Chuma entran a la iglesia a través de la cúpula. Todas las estatuas de ángeles que portan armas apuntan con las lanzas hacia abajo. Nguyen ha destrozado la iglesia, arrancando el enorme crucifijo de su lugar en el altar y suspendiéndolo con Cristo en la cruz en posición invertida, lo que se considera una profanación. Merrin visita la tienda de visión en el sitio de excavación y ve docenas de dibujos de lo mismo, el artefacto demoníaco que el coleccionista le había pedido a Merrin que encontrara. Merrin luego viaja a Nairobi para visitar a Vision. Pero cuando entra a la habitación de Vision, descubre que ha tallado una esvástica en su pecho y habla a través de una posesión demoníaca. Vision se corta la garganta después de decir que era libre. Al regresar al pueblo, continúan los extraños acontecimientos. Un niño local es atacado y asesinado por hienas. Su hermano menor, Joseph, entra en un estado de fuga después de ver a su hermano destrozado. Merrin descubre un pasadizo que conduce a una cueva debajo de la iglesia que alberga un antiguo templo pagano con la estatua del demonio Pazuzu. Al final de la película, la doctora de la excavación, Sara, resulta ser la persona poseída y le exorcizan el demonio en los túneles debajo de la iglesia, pero muere. El exorcista. En una excavación arqueológica, el padre Lancaster Merrin encuentra un amuleto de piedra que se asemeja a la estatua del demonio Pazuzu, con quien Merrin trató antes. Mientras tanto, la joven Regan McNeil juega con una ouija que se encuentra en su sótano. Después de que de repente comenzó a mostrar signos de comportamiento psicótico, la madre de Regan la lleva a varios médicos para que le hagan muchas pruebas. Al no mostrar signos de trastornos mentales en el cerebro, los médicos recomendaron realizar un exorcismo. En ese momento el demonio se dio cuenta de su plan y aumentó su nivel de violencia. El padre Merrin y un sacerdote asistente llamado padre Carras vinieron y trataron de lidiar con el demonio, que ahora tenía el control total de la niña. El exorcismo se convierte en un fracaso completamente aterrador para ambos sacerdotes, que luchan contra los múltiples poderes del espíritu maligno. El demonio tortura psicológicamente a ambos sacerdotes y hace que Carras se retire del exorcismo. Merrin intenta exorcizar al demonio por sí mismo, pero muere de un infarto debido al poder del demonio. Intenta revivir al sacerdote, pero cuando no logra reanimarlo, la niña poseída simplemente se ríe. Esto enfurece a Carras, quien luego golpea al demonio muchas veces en la cara y lo desafía a entrar en su propio cuerpo. Pazuzu muerde el anzuelo y toma el control casi total del sacerdote y mantiene el control suficiente para saltar por la ventana y bajar un tramo de escaleras, hiriéndose mortalmente y expulsando a Pazuzu de su cuerpo. Con el demonio desterrado, Regan y su familia se mudan de la casa y tratan de olvidar su terrible pasado. El exorcista 3. Kinderman lleva a su amigo, el padre Dyer, a ver una película. Momentos después un sacerdote es encontrado decapitado en una iglesia. Dyer es hospitalizado brevemente y encontrado asesinado al día siguiente con las palabras "es una vida maravillosa" escritas en una pared con la sangre de Dyer. Kinderman visita al jefe de la sala psiquiátrica, el Dr. Temple, quien le cuenta la historia de un hombre en la celda 11, que fue encontrado vagando sin rumbo hace 15 años con amnesia. El hombre estuvo encerrado, catatónico hasta hace poco cuando se volvió violento y afirmó ser el asesino Géminis. Kinderman ve que el paciente se parece a su amigo fallecido, el padre Damien Carras. El paciente expresa ignorancia sobre el padre Carras, pero se jacta de haber matado al padre Dyer.
A la mañana siguiente, una enfermera y el Dr. Temple son encontrados muertos. Kinderman regresa para ver al paciente en la celda 11, quien afirma que después de su ejecución su alma entró en el cuerpo moribundo de Carras. El maestro espiritual de Géminis, que había poseído a la niña Regan McNeil, estaba furioso por haber sido expulsado del cuerpo de la niña y se venga poniendo el alma del asesino de Géminis en el cuerpo del padre Carras. El asesino Géminis obligó al Dr. Temple a traerle a Kinderman o sufriría de manera indescriptible. Temple no pudo soportar la presión y se suicidó. Géminis posee a una anciana que intenta fallidamente asesinar a la hija de Kinderman. Un sacerdote, el padre Paul, ingresa al pasillo e intenta exorcizar al paciente. Géminis interviene, se apodera del cuerpo del paciente y el sacerdote casi es asesinado. Kinderman llega a tiempo e intenta sacrificar a Carras después de encontrar el cuerpo del sacerdote, pero el poseído Carras lo arroja contra la pared. El padre logra recuperar brevemente la conciencia y le dice a Carras: Demian, lucha contra él. Carras le grita a Kinderman que lo mate. El Géminis ya no está. Y Carras finalmente es libre. Kinderman pone su revólver contra la cabeza de Carras y dispara. La película termina con Kinderman de pie junto a la tumba de Carras. El Exorcista 2. El cardenal asigna al padre Lamont la tarea de investigar la muerte del padre Lancaster Merrin, quien había sido asesinado por Regan siendo poseída por Pazuzu. Regan, aunque ahora parece normal, continúa siendo monitoreada en un instituto psiquiátrico por la doctora Jean. Regan afirma que no recuerda nada de su terrible experiencia, pero Jean cree que sus recuerdos solo están reprimidos. El padre Lamont visita el instituto, pero sus intentos de interrogar a Regan sobre las circunstancias de la muerte del padre Merrin son rechazados por Jane, quien cree que el enfoque de Lamont le haría a Regan más daño que bien. En un intento de sondear sus recuerdos del exorcismo y específicamente las circunstancias en las que murió Merrin, el Jin hipnotiza a la niña, a quien está vinculada por un sincronizador. Después de una visita guiada por Sharon a la casa de Regan donde tuvo lugar el exorcismo, Lamont regresa para ser emparejado con Regan por el sincronizador. Pazuzu lleva al sacerdote al pasado para observar al padre Merrin exorcizando a un niño, Kokumo, en África. Al enterarse de que el niño desarrolló poderes especiales para luchar contra Pazuzu, que aparece como un enjambre de langostas, Lamont viaja a África, desafiando a su superior, para buscar ayuda del adulto Kokumo. Kokumo le dice a Lamont que para derrotar a Pazuzu tiene que destruir su corazón. Regan y Lamont regresan a la antigua casa. Jin y Sharon los siguen en un taxi, preocupados por la seguridad de Regan. En el camino, Pazuzu tienta a Lamont ofreciéndole poder ilimitado, apareciendo como una doble malvada de Regan. El taxi choca contra la casa, matando al conductor. Sharon y Jin entran a la casa, donde Sharon se prende fuego. Aunque Lamont inicialmente obedece ante Pazuzu, Regan lo trae de regreso y ataca a su doble, mientras un enjambre de langostas inunda la casa, que comienza a desmoronarse a su alrededor. Sin embargo, Lamont logra matar a la doble abriéndole el pecho y sacándole el corazón. Al final, Regan destierra las langostas, y a Pazuzu, realizando el mismo ritual que intentó Kokumo. Afuera de la casa, Sharon muere a causa de sus heridas y Jin le dice a Lamont que vigile a Regan. Regan y Lamont se van mientras Jin se queda para responder las preguntas de la policía. El exorcista, creyente. En Haití, el fotógrafo Victor y su esposa embarazada Soren están de luna de miel hasta que se produce un gran terremoto. Soren resulta gravemente herida y los paramédicos le dicen a Victor que debe elegir salvar a su esposa o a su hijo. 13 años después, Victor ha perdido la fe en Dios desde la muerte de Soren y cría solo a su hija Angela en Georgia. Un día después de la escuela, Angela se aventura en el bosque con su mejor amiga Catherine, para realizar una sesión de espiritismo, intentando contactar a la madre de Angela. Las niñas desaparecen y se produce una persecución de 3 días. Las niñas son encontradas en un granero al tercer día. Aunque están traumatizadas, solo han sufrido quemaduras en los pies. A medida que sus condiciones se deterioran rápidamente, Victor admite a Angela en el hospital donde su vecina enfermera Ann la atiende. Ella, convencida de que Angela está poseída después de revelar su conocimiento de Ann como monja, le da a Victor una memoria escrita por Chris McNeil, quien experimentó una situación similar con su hija Regan en 1973. Chris ha pasado su vida investigando exorcismos en todas las culturas, convirtiéndose en mundialmente conocida por sus estudios. Regan se distanció de su madre debido al éxito de las memorias y no la ha visto desde entonces. Chris visita a Angela y realiza un ritual de liberación a Catherine, quien apuñala a Chris en los ojos.
Mientras el grupo continúa con el exorcismo, el demonio revela que Víctor no decidió quedarse con Ángela hace 13 años. Eligió a Soren, pero ella murió a causa de sus heridas. El demonio dice que deben elegir cuál de las chicas vivirá y cuál morirá, y si no se toma una decisión, las matará a ambas. Mientras Miranda y Víctor se niegan a abandonar al hijo del otro, Maddox se reincorpora al grupo, lee el ritual, solo para que el demonio le rompa el cuello y lo mate. Víctor recupera su fe y comienza a rezar. Mientras Víctor se disculpa con Ángela y usa la bufanda de Soren para intentar fortalecerla contra el demonio, Tony grita que elige salvar a Catherine, y Ángela se queda quieta. El demonio luego revela que el elegido sería el que moriría. Catherine grita llamando a sus padres, mientras el demonio la arrastra al infierno, mientras Ángela revive y se reúne con Víctor. Después, Ángela regresa a la escuela, Thor visita la tumba de Soren. En el hospital, Chris se reencuentra con Regan, quien perdona a su madre.